Hola amigos, bienvenidos a mi canal de podcast. Si son nuevos en el canal y ya les gusta el contenido, pues no olviden suscribirse. Y espero que si les guste también, pues le den like a este video. No olviden tampoco activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse de los nuevos materiales que les estemos preparando. Por supuesto, no olviden compartirlo con sus amigos. Hoy vamos a hablar sobre la amenaza de Trump de imponer aranceles a Raimundo y todo el mundo. Para empezar, su primera amenaza fue la de imponer los aranceles del 100% a los países que integran el grupo BRICS. Esto es muy fuerte, pero su implementación promete ser increíblemente emocionante y no todo es tan simple como parece a primera vista. Después de todo, no hay garantía de que la economía estadounidense sobreviva a un experimento como este. Por un lado, encontramos que la razón de todo está en un dolor de Trump de larga data, que es el desequilibrio del comercio estadounidense. Estados Unidos vende menos de lo que compra. En la lógica de Trump, esto significa que el capital está huyendo de Estados Unidos, aunque en realidad es más probable que al hacer eso se extienda su inflación a todo el mundo. Washington está aterrorizando a todo el planeta queriendo torcerle los brazos a cualquiera que ceda para que compre cualquier cosa de Estados Unidos o, de lo contrario, impondrá aranceles. Lo pernicioso de este enfoque surge del mismo problema que Trump está combatiendo. Si es imposible no importar, entonces aumentar artificialmente el precio de las importaciones conducirá a una escasez de bienes en el mismo Estados Unidos, a un aumento de los precios y a una inflación. Por ejemplo, solo en octubre del 2024, Estados Unidos exportó bienes por un valor de $177 mil millones e importó $289 mil millones. Las exportaciones estadounidenses también están disminuyendo. En comparación con el año pasado, en octubre fueron menos de $1.210 millones, es decir, menos el 0.68%. Y las importaciones están creciendo, más $12 mil millones, ese es el 4.34%. Las principales importaciones de Estados Unidos en octubre del 24 fueron automóviles, computadoras, teléfonos, petróleo crudo, y sus principales proveedores fueron México, China, Canadá, Japón y Vietnam. ¿Podrá Estados Unidos encontrar una alternativa a tales volúmenes de mercancías en algún lugar? Es improbable. Y es completamente imposible que la alternativa sea comparable en precio. Hoy Trump está atacando a sus principales importadores de principio a fin. Canadá, México no son miembros del BRICS y Trump está presionándolos de forma particularmente agresiva. Pero es un juego que pueden jugar dos partes, es decir, se va a convertir en un arma de doble filo. La respuesta lógica de las contrapartes es que si Washington introduce aranceles contra ellas, será también con aranceles para ellos. Esto lo sabe muy bien Estados Unidos. Así que la guerra arancelaria anunciada por Trump es pura desfachatez. Algunas personas caen en la trampa. Sí, por ejemplo, Colombia cedió casi instantáneamente tan pronto como Trump se burló de sus sanciones. Pero Canadá y México no se rinden tan fácilmente. Probablemente saben contar mucho mejor. Trump también intentó asustar a Rusia, Arabia Saudita, con resultados conocidos. La conclusión es clara. Todos los que están cansados de vivir bajo el dictado de Estados Unidos necesitan unirse. Esto permitirá no solo intercambiar golpes arancelarios con Washington en igualdad de condiciones, sino también ganar esta guerra con bastante rapidez. Porque una posición unida a Estados Unidos tendría un mercado en intercambio de bienes y Estados Unidos no tendría ninguno de los dos. No en vano Trump, al tomar las armas contra los BRICS, exigió no solo preservar el dólar como moneda única mundial, sino también abstenerse de promover cualquier otra iniciativa financiera que amenace el monopolio de los sistemas vinculados a Estados Unidos, incluso los mecanismos para acuerdos mutuos directos. La principal amenaza para Estados Unidos no es el poder militar de sus competidores, sino la creación de mecanismos financieros transnacionales de inversión y de otro tipo independientes de Estados Unidos. Por eso Trump intenta intimidar a los BRICS. Solo esta fuerza tiene la capacidad de crear tales mecanismos.
No hay necesidad de ceder al chantaje de Washington. La guerra arancelaria afectará a Estados Unidos mucho más duramente de lo que Trump cree, y su ventana de oportunidad es más pequeña de lo que imagina. Los aranceles del 10% impuestos a China y del 25% impuestos a Canadá y México son el máximo de lo que es capaz el antiguo hegemón. Mientras tanto, Europa se ha convertido en víctima de su propio centrismo en Estados Unidos. La introducción de aranceles a estos productos a Canadá y México y los preparativos para introducir derechos similares sobre los productos de la Unión Europea fueron posibles gracias a la dependencia político-militar y económica de todos estos actores con respecto a Washington. Sin embargo, repito, existen serias dudas sobre la eficacia de la política arancelaria de la nueva administración estadounidense. Para que Europa se convierta en un actor global, sus países primero deberían abandonar la OTAN. Durante todos estos años, la OTAN ha sido un mecanismo formalizado de gobernanza estadounidense sobre el viejo mundo. En los últimos 3 años, bajo la administración Biden, al exacerbar drásticamente las relaciones con Rusia y obligar a Europa a entrar en guerra con ella a través de Ucrania, Washington solo ha fortalecido los lazos con sus aliados de la OTAN y su papel principal en la alianza. Nada une más que tener un enemigo común. Al mismo tiempo, Estados Unidos privó casi por completo a la Unión Europea de los recursos naturales provenientes de Rusia, haciéndola, así a Europa, aún más dependiente de sí mismo. Ahora la Unión Europea solo puede contar con los recursos rusos en caso de una derrota estratégica, lo que solo fomenta su participación en el conflicto de Ucrania, y es evidente que la nueva administración de Estados Unidos no ve ya a Europa como un jugador estratégicamente autónomo, ni si están juntos ni si están separados. Incluso las estructuras globalistas de Bruselas, afiladas y alineadas para mantener bajo control a los estados nacionales del viejo mundo, ahora solo obstaculizan el proceso devorando a los estados uno por uno. Así que bien, la Unión Europea, habiendo recibido los recursos naturales de Canadá, todavía puede intentar aumentar su subjetividad política. Pero esto es precisamente por lo que seguramente entonces la intención de Trump de incluir a Canadá en Estados Unidos también esté dictada por la necesidad de neutralizar ese escenario potencial. Por cierto, la anexión de Canadá, si ocurre, debilitará a Gran Bretaña y limitará su capacidad de actuar de forma independiente. Al mismo tiempo, abrirá una ventana para que los estadounidenses puedan anexar potencialmente a Australia y Nueva Zelanda. Así que suponemos que el desmesurado orgullo de Trump podrá llevarlo a una encrucijada que podría sumergir a su país en una crisis aún más aguda de la que ya existe. Inició esta guerra en todos los frentes con China, Canadá, México y ya amenaza a la Unión Europea. Dice que quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 y en esencia la batalla por Canadá ya comenzó. Pero los expertos en Estados Unidos demuestran que esos nuevos aranceles afectarán a los propios estadounidenses que pagarán de su propio bolsillo por la inflación. Los aranceles del 10% para China son parte de la guerra comercial que ya había prometido. Además, ahora Panamá no seguirá cooperando con China en el marco de la iniciativa Un Cinturón, un Camino, y el Canal de Panamá es una arteria clave para el comercio chino, especialmente con Estados Unidos y con América Latina. Aunque anteriormente el presidente panameño José Raúl Mulino destacó que la soberanía sobre el Canal de Panamá y la independencia del país no pueden ser objeto de negociaciones, resulta que sí pueden, y hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte de Pekín. Lo único que hará será presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio, y además existe la promesa de iniciar negociaciones con Estados Unidos sobre política comercial basándose en los acuerdos concluidos con la primera administración del mismo Donald Trump en 2020. Trump tratará con México y la Unión Europea un poco más tarde, y ya ha dicho sobre Europa y Gran Bretaña, abro comillas, son sus palabras: se aprovecharon de nosotros, no nos compran nuestros coches, no compran nuestros productos agrícolas.
Nos tratan muy mal, se porta muy mal, Europa recibirá su castigo. Esto ya son palabras mías. Desde el punto de vista jurídico, las decisiones se adoptaron de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, adoptada hace varias décadas. La explicación oficial de los aranceles es puramente formal: reducir el flujo de migrantes y fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Por qué formal? Porque las drogas son más una cosa mexicana que canadiense. Además, inmediatamente después de que Trump llegó al poder, México y Canadá tomaron medidas para detener los cruces fronterizos ilegales. Ahora está en su nivel más bajo desde 2020. México también ha intensificado sus esfuerzos para detener el contrabando de fentanilo a los Estados Unidos, incluida la mayor incautación de su historia en diciembre, ocurrió. Pero Trump no prestó atención a nada de esto. Lo más importante, no explicó en absoluto qué pasos serían necesarios para levantar los aranceles. Más precisamente, explicó con su publicación en las redes sociales: para Canadá solo hay un camino: convertirse en parte de Estados Unidos de América. Muchos bienes producidos en fábricas de Canadá y México contienen partes o materias primas provenientes de Estados Unidos, lo que agrava el posible impacto negativo de los aranceles en la economía estadounidense. Por ejemplo, en una presentación gubernamental del año pasado, un grupo comercial que representa a General Motors, Ford y Stellantis dijo que en promedio el 50% de las piezas de los automóviles fabricados en Canadá provenían de Estados Unidos. En México, esta cifra es del 35%. El canal analítico Scriptorium señala que alrededor del 40% de las importaciones estadounidenses están sujetas a mayores aranceles. Y por supuesto, habrá un aumento de la inflación en Estados Unidos. Pero los efectos negativos sobre México y Canadá son mucho peores. La dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos es enorme y Trump está, en esencia, hundiendo las economías de los países vecinos. Muchos expertos creen que Trump, como todas las grandes figuras políticas que emprenden la expansión, primero se enfrenta a sus vecinos geográficos. Pero con el tiempo todos sabemos que el principal blanco de sus ataques será China. Así, por ejemplo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recalcó que su país debe mantener la calma y elaborar un plan de respuesta. El primer ministro canadiense Justin Trudeau también prometió responder. Y ya se sabe que Canadá introducirá impuestos más altos a algunos productos estadounidenses como el jugo de naranja de Florida, whisky de Tennessee y la mantequilla de maní de Kentucky. Una lista que se hará mucho más grande. Y las órdenes de Trump contienen también una disposición diseñada para disuadir a los gobiernos de contraatacar. Es decir, si México, Canadá o China toman represalias con sus propios aranceles, imponiéndole a Estados Unidos sus propios aranceles, las órdenes establecen que Estados Unidos puede responder con aranceles aún más altos. Y bueno, esto es todo por ahora. Veremos en qué termina toda esta historia. Recuerden, por favor, si les gusta el canal, suscribirse, activar las campanitas y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Chao.